días, hoy es martes 5 de julio, son las 10 de la mañana, estoy en la calle Concha Espina en el fondo sur. Yo creo que podéis ver detrás de mí la viga del cordón superior que ya ha llegado. Lo que pasa es que no le han puesto ninguna de las muchas placas que le tienen que poner, no sé si van a empezar ahora, así que yo no tengo claro que hoy vaya a ser el izado, pienso más en mañana, pero no me atrevo a asegurar ninguna fecha. Y ahora ya iré para la Torre B para ver cómo está el tema de las guías verticales, no sé si ayer pusieron una o no, ya sabéis que trajeron dos. Así que, lo dicho, voy a empezar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad más. Pues vuelvo a retomar el camino porque he estado 2 horas y media haciendo directo pensando que iba a izar esa guía vertical. No la han terminado de izar, no sé ahora en qué situación está. Aquí podéis ver la viga del cordón superior. Están todavía poniéndole las placas, así que yo no sé si el izado puede ser esta tarde o ya mañana. Tiene que ir al otro lado de la Torre A. La guía vertical sigue de momento en el mismo sitio donde la ha dejado hace ya 10 minutos. El operario de grúa estaba fuera de la cabina, así que deduzco que no la van a colocar en breve. Antes de comer es de imaginar que sí, por no tenerla ahí en el aire, pero ya veis que sigue en la misma posición. Allá arriba siguen instalando esas vigas de atado de color blanco. El operario de grúa estará dentro de la cabina, pero no parece que se vaya a mover en breve. Y esta es la guía vertical que pusieron ayer por la noche. Se puede ver sobre todo la parte superior porque luego tapan las casetas el resto de la viga. Sigo avanzando, ya veis al fondo que la guía vertical sigue en el mismo sitio. Y ya es la 1 de la tarde, así que se me está haciendo un poco tarde. Aquí ya veis que sigue trabajando en la viga museo y en la parte superior siguen instalando esas vigas de atado entre los puntales. Ahí al fondo podéis ver esa primera guía vertical instalada en el lateral de la Castellana. Yo me imagino que en el fondo norte siguen trabajando con el arriostrado. Aquí efectivamente siguen arriostrando la parte superior entre las diferentes guías verticales. Ahí lo podéis ver arriba a la izquierda. Mientras siguen instalándose suelo metálico para el paseo de 360 grados.
no están arreostrando, están colocando ese cable de acero para hacerlo una cruz de San Andrés. Ahí podéis ver cómo está el cable, ahora mismo no está tenso. Y luego tienen que poner un segundo cable. Ya estamos en la calle Padre Damián. Aquí están instalando esa pequeña viga gris. Pero ya digo que aquí los izados grandes son los del cordón inferior, cordón superior y tubulares. Ya el resto yo creo que está todo puesto. La verdad es que hacía tiempo que yo no veía una cesta de estas por el aire. Estaba prácticamente encima del Torreón Norte y justo debajo. Es donde están instalando esta viga de color gris. Ahora vais a ver que delante del nuevo edificio tienen acumulado bastante material de distinto tipo, tienen gradas prefabricadas, uno de los tramos de escaleras grandes que trajeron el otro día, la semana pasada, hay vigas rojas, hay vigas grises. Y de hecho van a descargar dos tramos de escaleras de pequeño tamaño de un camión que está aparcado justo detrás de la valla. Abajo a la izquierda los podéis ver. Hay algún tramo de escaleras también de color rojo, alguna pieza roja que no sé exactamente qué son, que es lo que van a descargar ahora. Y mientras ahí al fondo podéis ver una grada prefabricada nueva que están subiendo ahora mismo. Más o menos la viga del cordón superior va a ir en un punto donde el centro de la imagen, encima de esas tubulares, así que cuando hagan el izado la viga tiene que pasar por encima de la torre A. Es la 1:15 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en Concha Espina con la Plaza de los Sagrados Corazones. No sé qué ha pasado finalmente con esa guía vertical, me imagino que la pondrán antes de la hora de comer o si no ya por la tarde, pero algún problema ha tenido porque en 2 horas y media de directo no se ha movido prácticamente del sitio y ahora tienen que terminar de preparar la viga del cordón superior para ser izado, yo creo que mañana, pero tampoco estoy muy seguro, veremos cómo van con las placas.
Yo me despido por hoy, os deseo un buen martes y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar al canal. Nos vemos mañana, adiós.